Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás, pastor? Dios te bendiga. Dios te bendiga. Amén. Fíjate que había estado motivado y había estado a pensar y pensar qué tema traer para este día tan importante que es el 4 de julio. Y fíjate que... un programa especial para... La verdad, sí. Así que Dios me lo bendiga todo este día porque es un día muy importante. Es como decir la Navidad en nuestros países de Latinoamérica. Solo que esto es un acto cívico. Así es. Y a ver, cuéntanos, ¿qué tema traes para poder ahora plantearles a nuestra audiencia? Mira, el tema, yo creo de que cuando lo recibí y comencé a mirarlo ya en la noche, me llamó bastante la atención porque se me hacía bastante interesante. Y lo voy a leer y ahora digo por qué se me hacía bastante interesante. Gloria al Señor. El tema, la ciudadanía como un acto de fe y responsabilidad. Déjame decirte de que ¿por qué se me hacía bastante interesante? Porque nunca habíamos quizás mirado o quizás nunca se mira a la ciudadanía de donde estemos, ¿verdad? Como un acto de fe o mucho menos como un acto de responsabilidad. Correcto. Fíjate que, a decir verdad, yo en lo poco o en lo mucho que sé acerca de lo que es la ciudadanía, créeme que uno de los objetivos que yo me planteaba, ¿no? Yo me planteaba, era que el cristiano puede vivir como un ciudadano responsable en una nación, sin perder de vista que su identidad y lealtad principal pertenecen al reino de los cielos. Muchas veces nosotros no queremos participar de las cosas o de lo que un ciudadano común y corriente hace en el mundo. Bueno, de hecho la palabra misma nos habla de que, yo sé que estamos apenas en la introducción, pero lo voy a parafrasearlo, para más adelantito meternos un poquito más de lleno a esto. La misma palabra de Dios nos habla de que nosotros estamos acá, ¿verdad? En este mundo, estamos acá en esta tierra, en este planeta, como usted le quiera llamar. Pero nosotros no somos residentes, no somos ciudadanos de acá, ¿ok? La misma palabra ya nos habla y nos habla de un contexto bastante extenso de que nosotros podemos estar en un lugar, ¿ok? Pero nosotros no somos ciudadanos de aquí, nosotros somos ciudadanos de un reino, ¿verdad? Que no está en este mundo, que no está en este mundo, ¿ok? Y de igual manera, por ejemplo, mira, hay muchas personas, yo he escuchado hablar a muchísimas personas, he trabajado con personas, que ellos vienen y dicen, estamos aquí en Estados Unidos, apoyamos la cultura estadounidense, amamos Estados Unidos, pero mi patria es, y mencionan a su país. Fíjate que con eso que tú estás hablando, yo he estado viendo hoy acerca de lo que ha estado aconteciendo con el Mundial y todo eso, y muchas personas no se ubican que están en una nación, y que son ya, por estar acá, son parte de la nación. Y oíme bien, a veces no entendemos que el privilegio de estar como en esta nación, en Estados Unidos, y tenemos que tener en cuenta su cultura. Amén. Y respetar sus leyes. Amén. Ya, por ejemplo, mira, tú estás hablando de respetar sus leyes de donde estemos, ¿verdad? Correcto. Por ejemplo, en el objetivo que habla del tema, dice ahí, mostrar que el cristiano puede vivir como un ciudadano responsable en su nación. Así es. La clave está mostrar a una persona, ¿ok? O en este caso estamos hablando de una persona cristiana, dice que puede vivir o que tiene que permanecer responsable. Y surge una pregunta, bueno, al menos a mí me surgía una pregunta. Sí, ¿cómo yo voy, como Fernando o como Hugo, o póngale usted su nombre, cómo, yo lo voy a mencionar así, cómo Hugo puede él venir y demostrar o mostrar que es un cristiano responsable, amén, en donde él esté? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Verdad? Porque surge esa pregunta. Y ahí es donde, en esa interrogante, es donde tenemos que analizar que para cumplir con este acto, ¿no?, de ser ciudadano en un país, primero es respetar las leyes. Segundo, aunque a veces uno no quiere entender, respetar a nuestros líderes. Así es. Yo creo que
si no obedecemos ese mandato, ese alineamiento, ¿no? De respetar al liderazgo que hay, desde ahí ya estamos en un error. Ya. Y de hecho, aquí en Estados Unidos las leyes las tenemos que respetar sí o sí. Ya sea por la buena o por la mala. Porque no sabía. Y yo creo de que no solo es en este país, sino que también en cualquier país donde tú vayas. ¿Por qué razón? Porque tal vez en otros países no son tan estrictos, tan duros como acá en Estados Unidos, pero al menos acá, por ejemplo, a mí, yo solo tengo una sola vez, yo he tenido un ticket de velocidad, de ahí no tengo ningún otro ticket más, gracias a Dios. Señor. Gracias a Dios. Y acá no está la idea de que, bueno, pues, si quiero, no me presento a corte, no. Si tú quieres, no te presentas a corte, pero de todas maneras, el golpe va a ser más duro más adelante. Correcto. Problemas en tu licencia, un punto en tu licencia, quizás la multa sea más grande. O hasta posiblemente una orden de arresto. Una orden de arresto, depende, hay muchas cosas. Ok, y simple, a veces la solución está tan simple como venir y atacarse a las leyes. Ok, entonces, dice ahí, mostrar que el cristiano puede vivir como un ciudadano responsable en su nación. Ok, la clave está aquí en que el cristiano, se supone que nosotros los cristianos somos personas como correctas, se supone que nosotros los cristianos somos personas rectas. Una cosa es correcto, otra cosa es recto. Sí, amén. Se supone que nosotros los cristianos somos personas responsables en todas las áreas. En todos los ámbitos. En todos los ámbitos. ¿Ok? Se supone que nosotros los cristianos somos personas de palabra. ¿Ok? En todos los ámbitos también. Entonces, para yo demostrar que soy una persona responsable donde yo me encuentro, en pocas palabras, vamos a irnos a la palabra donde dice que nosotros los hijos de Dios tenemos que dar testimonio, y un testimonio bueno. Sí, amén. ¿Okay? ¿Un testimonio de quién? De que somos cristianos. Amén, gloria al Señor. Nosotros no podemos venir y decir que somos cristianos y realmente estamos dando un testimonio contrario a lo que decimos que somos. A lo que predicamos. Así es. Fíjate que yo tengo una pregunta con respecto a acá. Mira, dice, hoy estamos en una fecha muy significativa, que es el 4 de julio, es lo que estamos celebrando hoy en día. Se habla mucho de libertad, de patria y civismo. Sí. Pero la pregunta dice, así, ¿cómo encaja la fe cristiana en todo esto? Mira, la fe cristiana en cuanto a todo lo que se está celebrando, hablando de Estados Unidos, realmente depende de cada persona, ¿ok? Hay muchas personas, incluso siendo ciudadanos de acá, ellos no lo celebran. ¿Por qué? Porque no están de acuerdo con lo que el gobierno está haciendo. Hay otros que no les interesa lo que el gobierno hace, simplemente ellos celebran porque sienten en su corazón que son parte de esta nación o porque realmente lo son y lo hacen. ¿Ok? Pero hay muchas personas que en este tipo de celebraciones, en este tipo de cosas, están completamente separadas de sus opiniones. Pero dice ahí, una buena, dice ahí, dice la pregunta que me acaba de hacer, dice, se habla mucho de libertad, patria y civismo, pero quiero preguntarle, o sea, a mí, ¿verdad? Dice, ¿cómo encaja la fe cristiana en todo esto? Mira, yo personalmente, te lo voy a contestar yo personalmente, ok. Muy bien, muy bien. Yo creo que nosotros, lo hablo personalmente, yo como persona cristiana, mi fe no es afectada por lo que se mueve, ni tampoco es afectada por lo que viene o por lo que ya pasó, ok. Yo creo y sigo creyendo de que si yo estoy acá es porque Dios me quiere tener acá. Sí, amén. Porque Dios me abrió una puerta y me dio la oportunidad de estar aquí. Mi fe está firme en que Dios me tiene o me regaló el privilegio de poder estar acá, ¿ok? Sí, amén. Y me muevo basado a lo que Dios quiere que yo haga, ¿ok? Yo sé que estamos en una celebración y todo eso, yo también lo celebro y no te voy a mentir. Gloria al Señor. Y no te voy a mentir. Terminando de acá, la familia de mi esposa está en casa, están esperando
y ya llevaron la carne, llevaron la comida y todo eso. ¿Por qué? Estamos invitados. Porque vamos a ir y vamos a comer, vamos Sí, a amén, celebrar. gloria al Señor. Ok, todo lo que en este momento se está moviendo allá afuera no afecta para nada mi fe. A nuestra fe como cristianos en sí. Al contrario, yo como hijo de Dios, al yo venir, eso yo lo hablo personalmente. No sé si quizás alguien vaya a tener una opinión diferente. Un punto diferente. Un punto Muy diferente o bien. una opinión diferente. Pero yo, al venir y al celebrar con mis hijos, que gracias a Dios todos mis hijos pues son ciudadanos americanos, al yo celebrar con mis hijos, yo estoy dando buen testimonio. ¿Testimonio de qué? De que yo, primeramente, de que Dios me tiene aquí, y segundo, de que yo me estoy atacando a las leyes y a lo que este país está rigiendo. Amén. Al contrario, si yo viniese, yo no voy a celebrar el 4 de julio, ¿por qué? Porque yo soy salvadoreño y mi celebración de independencia es en septiembre, ¿verdad? Correcto. Entonces, ¿qué es lo que yo estaría diciendo? Imagínate, si yo lo hago públicamente y por ahí Sería una rebeldía. Es una rebeldía, y si por ahí alguien me escucha, bueno, y está aquí, come de aquí, vive de aquí, tiene los beneficios de acá, y aún así no se puede atacar a todo eso. ¿Sabes qué, papito? Mejor Y salga de fíjate acá. que es bien impactante lo que estás diciendo, porque yo en cierta parte de la Biblia recuerdo que leí una porción, no estoy muy seguro, tal vez tú te acuerdas, que cuando el pueblo hebreo fue cautivo, creo no me recuerdo qué país, pero estuvo los 70 años, Ajá. ellos pudieron vivir en esta nación. Oíme bien, fueron partícipes de muchas cosas, oíme bien, pero sin perder su identidad como Así es. hebreos. Tú lo acabas de decir correctamente. ¿Ok? Nosotros podemos estar en una nación, en un país, sin nosotros perder nuestra identidad. ¿Ok? Por ejemplo, yo si mañana tengo la oportunidad de estar en España, en China, donde sea, mi identidad como cristiano siempre va a seguir siendo igual. Amén. ¿Ok? Incluso mi nacionalidad, mi primera nacionalidad es salvadoreño. Sí, amén. Vaya donde vaya, yo voy a ser salvadoreño. ¿Ok? Es algo de que realmente es casi imposible poder venir y romperlo de nosotros. Hoy te pueden dar la oportunidad de decir, Hugo, firme aquí, renuncia a su nacionalidad y hoy, a partir de hoy, va a ser ciudadano americano. Tú puedes renunciar a la ciudadanía, pero realmente siempre vas a llevar la nacionalidad de donde tú naciste, O sea, por más que tú en renuncies. pocas palabras, cuando tú te refieres a esto, nuestra nacionalidad como cristiano, porque este es el énfasis, Sí. no es la nacionalidad física, sino que la nacionalidad de nuestra fe va a estar donde quiera que esté. Donde quiera que nosotros estamos. Es como algo que tú vengas y yo vengo y te digo a ti, Hugo, a partir de mañana, tu papá y tu mamá ya no van a ser tus papás. ¿Sabes qué? Ellos ya no son tus papás. Yo lo puedo decir, tú puedes, incluso hay hijos hoy en día que dicen, tú no eres mi papá y dejan a sus papás. Pero en su sangre es una identidad que no se puede quitar. Sí, amén. Es imposible de que yo venga y elimine a tus padres de ti. ¿Por qué? Porque es algo que tú eres sangre Que de ya ellos. está arraigado, que Entonces, está en ti. cuando nosotros hemos sido marcados con la sangre de Cristo, pasamos a ser parte de una nacionalidad, pasamos a ser parte, amén, de ser los hijos de Dios. Es algo que es casi imposible que nosotros podamos venir y podamos renunciar a los que verdaderamente hemos sido tocados. Amén. Okay. Ahora, déjame terminar este punto. Amén, amén. A los Gloria que al Señor. realmente hemos sido realmente tocados por Dios. Mira, Hugo, y va a parecer algo bastante crudo Fuerte. porque lo van a escuchar de parte de un pastor. ¿Sabes cuántas veces yo he pecado, yo he fallado al Señor? Quizás diciendo una palabra que no está correcta, quizás haciendo un acto que quizás no está correcto, quizás no atacando una orden, y así muchísimas veces. ¿Ok? Pero sigo siendo hijo de Dios. ¿Por qué razón? Porque en mi interior el Espíritu Santo me redarguye y me dice, acabas de hacer algo mal, que no está bien. ¿Cuál es el siguiente paso? Venir y decirle, Padre, perdóneme. Pero mira,
Eso sucede a los que verdaderamente hemos sido tocados con el Señor. Sí, Dime, amén. yo te puedo preguntar a ti, Hugo, ¿cuántas veces le has fallado tú al Señor? Tú me puedes decir, yo no sé cuántas veces le he fallado al Señor, pero estás aquí. Quizás de diario y Ya, en cada momento. Pero estás aquí. Amén. ¿Ok? Dices, sigo siendo hijo de Dios. En cambio, a los que realmente no han experimentado verdaderamente el toque de Dios, hoy pueden decir, yo soy un hijo de Dios, y mañana se olvidan completamente del Señor y jamás vuelven a estar aquí. Sí, amén. Entonces, esta ciudadanía es Irrevocable. Para los que son. para los que verdaderamente somos hijos de Dios. Vaya, mira, ahora tengo un punto especial para ti. A ver. Y para que vamos a ir entrando en el tema. Esta fue como una especie de introducción. El punto número 1 dice, Dios establece el orden de la autoridad. Basándonos en la nueva versión internacional, la palabra dice en Romanos 13:1, que Dios es quien permite la existencia de autoridades para mantener el orden. Ya, dice, Dios establece el orden de la autoridad. Es que si no hay una autoridad que ejerza un orden, es imposible que las cosas funcionen. Y eso es para todas las áreas. En un hogar necesitamos una autoridad. En este caso puede ser el padre, o si el padre no está, es la madre. En un trabajo es el jefe, o es el subjefe, o el manager. Correcto. En un país es el presidente, o ¿cómo se le llama a la mesa directiva, los que ejercen todo el liderazgo en un país? Una asamblea. O sea, una asamblea. Ellos son autoridad. Correcto. ¿Ok? En una ciudad, ¿quiénes son la autoridad? La policía. Nosotros aquí tenemos, nosotros no podemos hacer lo que nosotros queramos. Correcto. ¿Ok? ¿Por qué razón? Porque hay autoridad en todas las áreas. ¿Ok? Entonces, dice ahí, Dios establece el orden de la autoridad. ¿Y cuál es el orden de esa autoridad? Es que haya alguien arriba de alguien más. O sea que no es cuestión de que solo venimos porque ya acepté al Señor y yo voy a hacer lo que yo digo y lo que yo creo. No, no se puede. Hay un orden específico. Hay un orden que nosotros tenemos que regirlo. Y si nosotros, como creyentes, como cristianos, no acatamos este orden, ¿estamos predicando el evangelio o estamos haciendo lo que nosotros queremos? No, realmente es que se va a convertir en un desorden, como lo que estamos mirando hoy en día. Por ejemplo, la Biblia nos advierte, la palabra de Dios nos dice, en los postreros días la apostasía va a estar por todos lados. ¿Y qué es la apostasía? La apostasía es un desorden. ¿Un desorden de qué? De no atacar la orden que Dios ha dado. Por ejemplo, no seguir ese lineamiento. Ya, de no seguir un lineamiento. Por ejemplo, Dios, por ejemplo, ahora nos vamos a meter a una iglesia. ¿Cómo la autoridad en la iglesia o cómo la iglesia funciona? La iglesia funciona que Dios viene, Dios siembra o planta a un pastor. El pastor tiene su board, su mesa directiva. ¿Ok? Dentro de esa iglesia hay evangelistas, hay líderes de niños, líderes de jóvenes, de matrimonios. ¿Para qué? Para que todo vaya trabajando muy bien. ¿Ok? La apostasía es un resultado de que alguien no quiso venir y a atacarse a ese reglamento, no le gustó y lo que hace es, ¿no saben qué? A mí Dios me reveló aquí. A mí Dios me dijo que esto se va a hacer aquí. Y yo me pregunto, y a toda esta gente que dicen de que Dios les revela, tantas cosas que Dios les revela, ¿por qué Dios no les revela que tienen que aprender a sujetarse a alguien? Fíjate, esa es un interrogante que yo te quería formular, porque comúnmente hoy en día yo veo, ¿verdad? Y casi muchas personas que dicen, el Señor me habló, dijo esto, ok, pero bien raro que de lo que Dios les habló supuestamente, nada se cumple, nada se hace. Entonces, porque Dios no les ha hablado. Entonces y es por no seguir este orden que Dios ya estipuló. Ya, tan simple, mira. Todo, por eso la Biblia nos dice, lo acabamos de leer ahí en el libro de Romanos, capítulo 13, versículo número 1. Tan simple como seguir lo que Dios ya predestinó, lo que Dios ya hizo, ya diseñó. ¿Ok? Hay un orden, hay una autoridad, y cuando nosotros nos sujetamos a eso, todo funciona bien. ¿Ok? Y las leyes, incluso la misma palabra de Dios nos dice, si nos salimos un poquito de eso, la misma palabra nos enseña de que las leyes, Dios ha plantado a quien, a reyes
Dios ha plantado autoridad en esta tierra. Dios les da la oportunidad. ¿Por qué? Y nos enseña a nosotros los hijos que tenemos que aprender a sujetarnos a eso. Sí, amén. ¿Ok? Nos enseña que tenemos que aprender a sujetarnos a eso. Si nosotros nos salimos, como una buena palabra salvadoreña que otra se me acaba de recordar, de la Real Academia Salvadoreña. Si nosotros nos salimos del guacal, la cosa no funciona. Fíjate que recordando esto, bueno, tal vez muchos me conocen, muchos tal vez no, pero bueno, yo estuve en la policía, estuve en la academia. Y cuando yo era alumno, recuerdo, estaba ahí en Comalapa, en la Academia Nacional de la PNC. El chiste es que había una persona encargada de mí, ¿verdad? Y era un cabo que nos daba tránsito. Y yo, como siempre he sido una persona que soy muy, ¿cómo te diría? Vamos a decirlo, preguntón. Porque no me gusta quedar ignorante, ¿no? Y a veces piensan las personas que por preguntar eres tonto o cualquier cosa. Pero no, entonces vino él un día y me dijo, mira, aparte que eres bien preguntón, eres bien múrmura, renegón, me decía. Pero interesante siempre lo que preguntas, porque el saber el orden de cómo van las cosas. Porque yo siempre decía que por qué se tenía que dar primero el paso siempre al de la derecha que al de la izquierda y todo eso. Mira, eso ha ayudado en mi vida a fomentar y a entender que tanto en mi trabajo, tanto acá en la iglesia, tener ese respeto por las leyes, vamos a decirlo así, por las leyes. Y me ha llevado a tener una vida muy recta y evitarme problemas en todo ámbito. Es que eso va a ser así siempre. Lo hemos dicho anteriormente. Y mira lo que dice las notas, es lo que tú estabas hablando. Mira, dice, el creyente, si logra atenerse, si logra realmente aprender a sujetarse al orden que ya Dios dio, ¿cuál es ese orden? Dentro de ese orden que ya Dios dio, hay una palabra que es autoridad. Si nosotros logramos a sujetarnos a eso, entonces dice, el creyente nunca va a poder vivir en rebelión. Sí, amén. Jamás, es imposible. Alguien que esté sujeto o se atenga a las leyes nunca va a vivir en rebelión. ¿Por qué? Dice, sino que va a estar siempre en responsabilidad. Su fe lo va a llevar a ser alguien que va a ser respetado o que va a respetar. No solo va a ser respetado, sino que también va a respetar. Dice, que cumple y que entiende que el orden social es necesario, lo que hablábamos anteriormente, ¿qué es lo que quiere decir esto? Si lo resumimos todo esto, es que una persona cristiana, creyente, que realmente sabe cómo trabaja el orden de Dios, por decir es tanto en iglesia como allá afuera, va a lograr comprender bien de que el orden es necesario no solo dentro de la iglesia, no solo en el ámbito espiritual, sino que también allá afuera. O sea, prácticamente cubre todas las áreas. Ya, es que cuando Dios diseña el orden, o la palabra orden, por decir así, no solo lo crea. Imagínate si Dios nos dijera, en iglesia ustedes van a hacer aquí, así, todo, bien ordenadito y todo, y allá afuera vamos a hacer todo lo contrario. La palabra, hay un versículo para eso. Sí, amén. Que nosotros no podemos ser cristianos de doble cara, nosotros no podemos ser ni fríos ni calientes, nosotros no podemos decir aquí que somos santos y allá afuera somos todo lo contrario. Yo no puedo venir y aquí estar predicando y hablando de santidad y allá en la esquina, en la luz roja, se me atraviesa un chinito y lo voy a bendecir con palabras que realmente no tiene nada que ver. O sea, es completamente todo lo contrario. Entonces, por eso la palabra dice ahí de que una persona o un creyente o un cristiano que ha aprendido a asumir el orden de Dios y cómo funciona, nunca va a estar en rebelión. Nunca va a estar en rebelión y va a aprender no solo a respetar, sino que también nos van a respetar. Por ejemplo, mira, Hugo, yo soy una persona que respeto a las personas. Por ejemplo, en mi trabajo, yo quiero que a mí me respeten. Sí. Y como yo quiero que a mí me respeten, yo me doy a respetar. Amén. ¿Sí me entiendes? Entonces, yo no, si te das cuenta, tú trabajas conmigo.
Trabajamos amén. en el, si te das cuenta, a mí es rara Ya vez, saben. es rara vez que alguien viene y me va a insultar simplemente por quererme insultar o me va a hablar, hey, vos vente, y me va a decir palabras. ¿Por qué? Porque yo no lo hago. Correcto. Entonces, es lo mismo que aquí la palabra de Dios nos está diciendo. Mira, estaba aquí analizando una de las frases, está en el punto más abajito. Dice, no se trata solo de obedecer cuando uno está de acuerdo, Ujú. sino de entender el principio más profundo del orden. O sea, Ya. en pocas palabras, no solo es de hacerlo por hacerlo, sino que es de entender que esto ya tiene un respaldo desde un principio, o sea, que no es algo que se inventó ayer. No, O sea, esto está desde que se inició la humanidad. ya, no se trata solo de obedecer cuando uno no está de acuerdo, sino de entender el principio más profundo del orden. Yo creo que la misma frase lo habla, Lo deletrea palabra a palabra, lo que es. Y si lo queremos resumir a nuestro lenguaje actual para que lo comprendamos todos, la cosa está así, de que muchas veces vas a estar en desacuerdo con algo, pero lastimosamente vas a tener que atacar. Yo hay veces, por ejemplo, en el trabajo, a veces no estoy de acuerdo en muchas cosas, No, pues ni yo. ¿verdad? Pero el trabajo así es y de esa Así manera es. lo tengo que cumplir, me guste o no me guste. Así La es. ciudadanía, entonces, en el ámbito espiritual, ya Dios nos dejó un orden establecido. Así es. Y en este orden establecido también están las leyes terrenales, que muchas veces no queremos, ¿cómo podríamos decir? Ponerlas en práctica, o no las entendemos o no queremos entenderlas, Amén. ¿verdad? Así es. Ya entrando ya prácticamente en la fase Final. más final o potente del Sí. tema, el civismo nace del carácter. Sí. Dice Primera de Pedro 2:12, dice que vivir de manera ejemplar entre los demás. O sea, ese es el civismo que nace del carácter. Ya. Y para poder comprender este punto necesitamos también saber comprender qué es la palabra civismo. ¿Te recordás? Sí. ¿Te recordás en el Chalchuapaneco? ¿En el colegio? Que ya no existe, fíjate. No, ya está. Yo hace como 6 meses me di cuenta que ya no existía. De hecho, yo tengo ahí ¿cómo se llama? yo tengo a Daniel. Yo tengo al que era director, Ok. a Abel Pastor Mendoza. Abel. Un saludo Pastor ahí, Abel. Sí, Abel, que Dios me lo bendiga siempre. Yo tengo a Daniel, él fue mi compañero, hijo del pastor, ¿cómo se llama? Del profesor Joás, que era el subdirector. hermano mayor de Abel. Sí, correcto, ya, era el subdirector. Sí, el Sí, amén. subdirector. Entonces, para poder comprender este punto donde dice el civismo nace del carácter, necesitamos saber qué significa la palabra civismo. ¿Qué es lo que hacíamos? No sé, yo creo que hoy lo están volviendo a hacer, lo hablo en El Salvador, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros hacíamos antes de entrar a clases? O, por ejemplo, el día lunes, cuando se iba a la escuela, se cantaba El acto cívico. Era el acto cívico. Correcto. Era el acto de civismo, que era la oración a la bandera, ¿ok? El himno nacional. El himno nacional. Lo hacían en las escuelas, ¿verdad? Pero en cambio en nosotros, en el colegio que era cristiano, era la oración, el Padre Nuestro que se oraba. Luego, pues, Un verso bíblico. Sí, un verso pasaba a alguien. Una vez me Al pasó a mí. azar, era de todos. Una vez me tocó a mí pasar al frente de toda la escuela a leer un versículo. Amén. Era bastante lindo. Y para poder comprender eso necesitamos saber qué es el civismo, ¿ok? O sea que, en pocas palabras, cuando tú te refieres al civismo, aquí dice que no comienza en la política. Y muchos mixteamos esas dos palabras, pero no son ni sinónimos. No, la palabra civismo quiere decir, amén, un acto o algo que tú, o algo que yo, o algo que una iglesia, o algo que una nación, o algo lo que sea una escuela, va a hacer en reverencia de, ¿ok? En este caso, nosotros allá lo que hacíamos era, veníamos y le hacíamos una oración a la bandera, una oración hacia Dios antes de comenzar la clase. Sí, amén. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Era un acto de respeto hacia
algo, en este Por caso, ejemplo, hacia Dios. hacia Dios. Fíjate que Ajá. cuando tú dices esto, nosotros cambiamos la palabra en el colegio donde yo estaba anteriormente, que antes de llegar al evangélico, Ajá. yo estaba en el colegio cristiano. Ok. Y allá no decíamos el acto cívico, sino que decíamos el devocional. Ah, ok. Pero era también, ¿verdad? O sea, es lo mismo, Sí. simplemente la palabra la cambiamos un poco para tener esa devoción hacia Dios. Así es. Y de rendirle ese momento de tributo, vamos Ya, a decirlo así. Ya. Y dice ahí, y dice que el civismo nace del carácter. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir eso? Si yo tengo un carácter de rebeldía, imagínate, simplemente a mí todo eso no me va a importar. No me va a importar en la mañana venir y levantarme y decirle, Padre, gracias por este día. En las escuelas, no, Señor, gracias por la bendición de estar acá. En una iglesia somos irrespetuosos. Pero entonces, el civismo dice que nace del carácter. Todo depende de qué tipo de carácter yo tengo. O sea, ¿Ok? que si eres una persona que prácticamente eres, vamos a decirlo así, ¿verdad? Hoy en día le llaman bipolar, gente así que no tienen respeto por nada, ni nadie. No va a funcionar. No, yo creo que no tienen, o sea, es allí donde entra que no tienen eso civismo, eso Sí. como patriótico, vamos Sí, a decir, ¿verdad? ya. Ese, mostrar reverencia. Esa es la Mostrar palabra. reverencia, mostrar respeto hacia. Respeto. Entonces, Correcto. Entonces, me voy a meter a algo espiritual, pero algo también del mundo. Por ejemplo, mira, algo que a mí no mucho me gusta o no me agrada, es que alguien venga y se ponga a hablar de los cristianos. ¿Ok? Ya somos dos. Ok. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón a mí me molesta? Porque no es posible de que yo le guarde reverencia o yo guarde respeto a Dios y alguien venga a hablar de Dios como cualquier cosa. Nosotros, eso habla del respeto y la reverencia que nosotros tenemos hacia Dios, porque Sí, es lo que amén. habla de civismo. Entonces, por ejemplo, si alguien va a venir y va a hablar de mi país o va a hablar de mi nación donde yo estoy, por ejemplo, a mí no me gusta que hablen de Estados Unidos, porque yo he escuchado a personas lastimosamente que hablan muy mal de este país. Estando aquí. Estando aquí, ¿ok? Con hijos nacidos aquí. Van al médico y aunque sea, ¿cómo se llama? Aseguranza de emergencia, pero tienen. Te voy a decir algo, fíjate. Para mí eso no está bien. Te voy a decir algo. Yo soy una de las personas, ahorita con esto, con respecto, casi saliéndome un poquitito, pero voy a hacer esta referencia. Con el Mundial. Ujú. Yo soy de los que yo apoyo a Estados Unidos. Y yo siempre yo hablo, también. el equipo de todos, le digo yo. Ajá. Muchos compañeros, que no sé qué, que no sé cuánto. Y le digo, ¿en dónde vives? Claro, Oíme bien, apoyar a los que te apoyan. así es. ¿Por qué voy a apoyar a un equipo, por ejemplo, no, de Sudamérica o de Asia o de Europa, cuando yo vivo en esta nación y como de esta nación? Ya, por ejemplo, nosotros, y no me lo estás preguntando, pero al menos en este mundial nosotros estamos apoyando a 3 equipos. Sí, amén. España, porque mis niños ahí miran, le van a un equipo y la mayoría de los jugadores están en ese equipo. Apoyamos a Brasil, porque siempre me ha gustado a mí Brasil. Sabe del fútbol, yo también voy a Brasil. Apoyamos a Brasil, al menos en mi casa apoyamos a Brasil porque siempre, toda la vida, desde niño con mi papá, siempre le fuimos a Brasil y a Estados Unidos. Amén, gloria al Señor. Mira, yo acabas de decir 2 equipos que yo apoyo. Ya. Y te voy a decir, me siento identificado. Tengo mi camisa de fútbol de esta nación. Gracias. Alguien me preguntó días atrás que por qué yo no le iba a un país latino, y no quiero meterme en problemas, y yo le dije, ¿por qué no? Le dije yo, no, yo le voy a Estados Unidos. Amén. Y ya estuvo. ¿Por qué? Porque mis hijos son de acá, yo vivo acá, las oportunidades que estoy teniendo las tengo acá. Correcto. Y eso es todo. Eres parte de esta Sí, nación. así es. Simple. Entonces, dice, el civismo, que si queremos le quitamos la palabra civismo y le ponemos el respeto o la reverencia, nace de qué carácter yo tengo. Y fíjate que es bien impactante esto, porque estaba leyendo un poco más abajo y dice que el creyente es llamado a vivir de tal manera que su conducta hable bien de Dios, incluso ante quienes no comparten su fe. Así es. Pero la pregunta aquí del millón es, entonces, el problema no siempre es el sistema,
Porque Así muchas es. veces mucha gente dice, no, que por el sistema yo soy así. Así es. Sino que dice que la formación del carácter de las personas. O sea, en pocas palabras, inicia desde tu propio hogar. Así es correcto. Dice, el creyente es llamado, okay, o sea, siempre va a ser así, a vivir de manera de que nuestra conducta siempre sea ejemplar y siempre demos a conocer a Dios con nuestra conducta. En pocas palabras, Imagínate, Hugo, si trabajamos juntos, ¿qué tú dirías de mí si el día domingo tú me escuchas aquí predicar, hablar bien bonito y todo, y el día lunes me escuchas hablar malas palabras, gritándole a la gente allá, incluso yo mismo gritándote a ti? ¿Qué dirías de mí? Tú un mal día. No. Bueno, como cristiano sí, tal vez lo diría así. ¿Por qué? Porque hay momentos en la vida. No, pero ¿verdad? Que podemos fallar. Pero me refiero a Pero que, si a tú que lo mi hicieras carácter allá fuera continuamente, completamente te dijera directamente que estás mal. No, ¿verdad? claro. Porque soy tu amigo, tampoco te voy a ir a insultar, ¿no? Pero, Claro, pero- la gente en realidad, ¿qué diría? Esa es la palabra. Pues claro. Correcta. Fíjate que Sí, imagínate si nosotros tratamos allá afuera de ser buenas personas, honrados, respetuosos con la otra gente, y aún así ellos nos critican y hablan mal de nosotros y dicen de que tenemos o somos malas personas, aún nosotros tratando de hacer lo correcto, y ahora sí nosotros fuéramos de doble ánimo. Es que el problema también a veces, tal vez saliéndome un poco del contexto, el problema es que a veces la gente no entiende que tampoco nos pueden solo pisotear como ellos quieren. No, claro. ¿Verdad? Pues ahí es donde digo yo que tenemos que tener ese carácter con lo que tú estás hablando, ese civismo, ¿no? De poder decir, Señor, dame esa paciencia, Sí. ¿verdad? Para no cometer o no caer en esta tentación o esta Así es. debilidad. Créeme que, bueno, nosotros hemos vivido unas situaciones acá con nuestro hermano pastor, pero Dios es bueno y nos ha ido dando la victoria, poco a poco. Ha Sí. costado, porque Sí. es un proceso en nuestras vidas. Así es. Pero Y yo Dios no creo falla. yo creo que hasta cierto punto, ciertos procesos, incluso uno de todos los procesos que vamos a vivir, uno de los procesos para poder trabajar nuestro carácter, nuestra paciencia, han sido esas áreas. Sí, amén. Ya. Y mira, dice ahí, esto no quiero brincarme al siguiente punto o ir finalizando sin antes tocar esta última parte que dice, ante quienes no comparten su fe. Aquí no habla o no estamos hablando solo de las personas que son del mundo, sino que hablan también a otras personas que comparten otro tipo de religión. Correcto. ¿Ok? Porque a veces nos vamos a topar con nuestros hermanos católicos, nuestros hermanos adventistas, incluso, Hugo, con personas que son también cristianas, pero simplemente porque tienen otro tipo de doctrina, a veces la gente no quiere relacionarse con uno. Y eso es muy correcto, lo hemos Ya. vivido. Lo Últimamente hemos vivido. lo hemos vivido en estos Ya. últimos tiempos, vamos a decirlo Ya, así, ¿no? Ya, y, por ejemplo, aquí en la ciudad, nosotros hemos hecho algunas actividades, se han hecho invitaciones y la gente a veces, no es la gente, sino que ciertos líderes no han querido participar con uno. ¿Por qué razón? Porque lo miran a uno de mal. Correcto. Fíjate y así que sucesivamente. es impactante ver esta situación, pero es común hoy en día y esto se está dando a nivel mundial en lo que es la palabra del Señor. Así es. Nosotros lo podemos ver bien claro que a veces ciertas batallas, ciertas pruebas, ciertas anomalías las vamos a mirar incluso con los mismos de nuestra fe. Fíjate que con esto que estabas ahorita hablando, toca una de estos puntos que estamos viendo, ¿va? Ujú. Que a veces hay ministerios que están un tanto corruptos, vamos a decirlo así. Ok, sí. Ya. O hay otros que son tildados como corruptos. Y por eso, porque vaya, nosotros hemos sido de las personas que nos han tildado con algunos errores. Pero voy a decir algo bien claro. Y esto va para todas estas doctrinas que solo ellos son, pero dice la palabra que somos el cuerpo de Cristo, Así es. ¿verdad? Hemos sido a ser llamados el cuerpo de Cristo y la cabeza es Él. Así es. Entonces, si la mano derecha no se pone de acuerdo con la mano izquierda, pues yo creo que no son del mismo cuerpo, ¿no? Así es. Y fíjate que, por eso te digo, aquí a veces tenemos que entender que tenemos que dejar que Dios
ponga ese orden en nuestras vidas, no la mente humana, porque eso es lo que se está dando hoy en día. Ya, correcto. Y mira, y dice que nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, como conocedores de Dios, con todo esto del civismo, el buen patriotismo, con nuestro carácter, surge otra pregunta más. ¿Nosotros realmente podemos llegar, o cuál podría ser el impacto que nosotros podemos causar en una sociedad, en una ciudad, en una iglesia, en una localía, en una nación? Y sí lo podemos hacer, que es lo que habla casi el punto casi final, donde dice de que el cristiano puede llegar a impactar su sociedad cuando nosotros cumplimos ciertas cosas. El número uno yo creo que es cuando somos cristianos de buen carácter. Sí, amén. ¿Okay? Dentro de eso podemos desglosar cuando nosotros somos honestos, cuando nadie nos mira, ya sea que estemos dentro de una iglesia o estemos allá afuera en nuestros trabajos seculares. ¿Ok? Que respetamos los espacios públicos. ¿Cuándo sucede eso? Cuando nosotros respetamos los espacios públicos. Por ejemplo, la iglesia es un espacio público, un parque es un espacio público, parques son espacios públicos. Cuando nosotros vamos ahí, los cuidamos, los destruimos, los cuidamos como que son de nosotros, o simplemente vamos y no nos importa nada si se destruye esto, si se tiramos la basura donde quiera. Ya, entonces, dice que nosotros no participamos en actos de corrupción, ya sea dentro de la iglesia, dentro de nuestro trabajo, sí, o allá afuera. Cuando nosotros también podemos impactar, digamos, donde nosotros estamos, podría ser cuando nosotros tratamos bien a los demás. Uno de los impactos más grandes que nosotros podemos hacer en una sociedad para poder demostrar que verdaderamente somos hijos de Dios, cae en este último punto, donde dice de que nosotros tenemos que por lo menos tratar bien a los demás. Y mira, la palabra de Dios lo dice. Y yo te voy a saber decir, y es indiscutible. Y últimamente una de las cosas que yo siempre he estado notando como cristiano, ¿no? Es que a veces, no lo hablo solo por mi persona, es que yo lo he visto, que hay un gran rechazo de la gente, de muchas personas hacia nosotros, los cristianos, aunque la estés tratando bien. Así es. Y digo yo, Señor, estoy haciendo mi parte, ya, pero si la persona, pues, ni modo, sigue en eso, bueno, ya queda en esa persona si me quiere seguir tratando, no me corresponde, ¿verdad? Fíjate, porque hoy tengo una cliente, vamos a decir que es un cliente, es un customer, ¿no? Sí. De los que yo voy a dejarle paquete. Yo siempre llego, hola, buenas tardes, buenos días, aquí te traigo tu encomienda. Pero siempre dice una mala expresión. No sé, quizás será tal vez un racismo, no lo sé. Sí. Pero yo, bueno, pase feliz día. Yo cumplo con mi labor. Claro. Ajá. ¿Cómo te diría? Como hijo de Dios, eso no me quita el sueño. Eso no te afecta. Y pues en mi trabajo, pues yo cumplo con hacer mi trabajo hasta ahí. Yeah. Nuestra identidad, el punto número 3, nuestra identidad principal es el reino de Dios. Y tú lo acabas de mencionar, de que no te quita el sueño, no te afecta cómo te reciben, cómo te saludan, cómo te hablan. Tal vez al inicio, cuando escuchamos la palabra, tal vez nos pueda afectar un poquito porque somos seres humanos. Claro. Ya, el menosprecio es muy, muy duro. Pero si te das cuenta, nosotros los hijos de Dios vivimos con el menosprecio a diario. Siempre este mundo nos va a menospreciar. Y yo creo que todo cristiano tiene o tendría que tener en su corazón bien firme de que nosotros no vamos a ser amados donde quiera que nosotros vayamos. Vamos a ser menospreciados. Entonces, correcto, dice ahí, nuestra identidad principal es el reino de Dios. Tú lo mencionaste, dejas un paquete, te tratan mal, te dicen palabras que quizás no están correctas, pero no te afecta. ¿Por qué razón no te afecta? ¿O por qué razón no nos tendría que afectar lo que la demás gente diga? Porque nuestra identidad es el reino de los cielos. Sí, ¿qué quiere decir con esto? De que si usted y yo, nosotros sabemos quiénes nosotros somos en el Señor,
lo demás, disculpen la palabra, sale Resbala, sobrando. Sale sobrando. Ya, sale sobrando. Entonces, dice el libro de Filipenses, capítulo 3 y versículo número 20, dice, nuestra ciudadanía está ¿dónde? En el cielo. En los cielos. Amén. Si sabemos hacia dónde vamos, ¿por qué nos vamos a estresar por cosas que realmente... No nos quitan el hambre, Ajá. el sueño. Fíjate Ya. que yo he aprendido que siempre va la perseverancia en estar en el Señor, y esa convicción hace que no voltee a ver hacia los lados. Así es. Y te digo, yo sigo firme en lo mío, sigo firme en lo que yo creo, en lo que el Señor hace. Así Y yo es. creo que como cristianos tenemos que aprender a entender quiénes somos, Así cuál es nuestra ciudadanía en sí. Así es. Amén. Estamos casi sobre el tiempo. Así es. Ya estamos casi, ya casi en la conclusión. Y no quisiera cerrar el programa, el podcast, sin antes darle un consejo a las personas que quizás tienen pocos meses, pocos años quizás serían 2 años, 3 años de estar aquí en esta nación, Estados Unidos. Y el consejo, se los digo de alguien que ya tiene 18, 19 años. ¿Cuántos años tienes tú de estar aquí? Unos 20, Ya. unos 20. Se los digo de alguien que ya tiene un poquito de años de estar acá. La mitad de mi vida, voy a decirlo así. Sí, sí. Que no menosprecien las oportunidades que Dios les ha dado, y una de las oportunidades de estar en esta nación. Amen esta nación. Si son verdaderamente cristianos, bendigan esta nación. Así es. Amén. Y lo tocamos anteriormente en un punto. A veces no vamos a estar de acuerdo en ciertas cosas. No vas a estar de acuerdo en cómo el gobierno ejerce ciertas cosas. No vas a estar de acuerdo quizás a la alza de ciertos precios, De algunos impuestos. de algunos impuestos, correcto. Y así sucesivamente. Podemos sacar una lista que quizás posiblemente no vayas a estar de acuerdo, pero realmente tenemos la bendición de tener la oportunidad de estar en esta nación. Sí, amén. Amén. Y si a ti Dios te bendijo y estás acá y eres cristiano, no menosprecies la oportunidad de que Dios te ha dado. Correcto. ¿Ok? Bendice esta nación, ora por esta nación, porque si tú bendices a esta nación, también tú vas a ser bendecido. Así es, correcto. Vamos Amén. a ser bendecidos. Amén. Vamos a ser bendecidos. Y algo que no se te vaya a olvidar es que si tú estás siendo bendecido en esta nación, también los que están en tu nación allá, sea el país que sea, también pueden llegar a bendecidos a través de ti. Sí, amén. ¿Verdad? Entonces, no cometamos el error de venir y menospreciar lo que esta nación nos está dando, la oportunidad que esta nación nos está dando. Es Y única. es el tiempo de participar, es el tiempo de venir y demostrar ese civismo hacia esta nación, que en pocas palabras... Esa lealtad. Ajá, en pocas palabras significa eso, lealtad, significa respeto, significa guardarle reverencia. Amén. Y lo podemos hacer, sí. Sí, amén. Termino contestando la pregunta que tú hiciste al inicio. ¿Qué tiene que ver nuestra fe con todo esto? Tú puedes guardarle reverencia a esta nación. Tú puedes respetar esta nación. Tú puedes honrar esta nación sin dejar de honrar a Dios. Dios. ¿Lo puedes hacer? ¿Es posible? Sí. ¿Afecta tu fe? No. Amén. Al Amén. contrario, cuando tú guardas reverencia, respeto y todo lo que hemos dicho, está hablando de qué tipo de cristiano tú eres. Mira, ya para ir cerrando, esto que tú acabas de decir, está resumido aquí en unas pocas palabras. Dice, entonces podríamos decir que la fe no nos aleja de la sociedad, sino que nos enseña a vivir dentro de ella. Amén. Es correcto. Gracias por estas palabras, pastor. Creo que Dios siempre pone palabras en ti para desarrollar estos temas. Amigos, hermanos, donde quiera que estén, Amén. recuerde, Cristo les ama. Seamos parte de su nación santa. Amén. Así es. que, pastor, ¿algo más que agregar o damos por No, eso es finalizado todo. este Que podcast? vayan, disfruten, coman, aprovechen a comer. Amén. Amén. Bendigan a sus familias. Bendigan a su familia. Sí. Así es. Entonces vamos a orar para ser despedidos. Gloria al Señor. Así es. Padre eterno que estás en Padre, los cielos, gracias por tu palabra, por tu Así misericordia.
Gracias por un día más de vida, Señor. Así es. Gracias, Señor, porque hasta aquí nunca nos has fallado. Así es. Bendícenos, despídenos, Señor, en bien, pero no te vayas. Acompáñanos el resto Así es, Jehová. de nuestras vidas. Amén y amén. Que Amén. Dios te bendiga ahí donde quiera que estés. Amén.